Durante una fastuosa ceremonia nupcial, la novia descubre que el novio la engaña con su mejor amiga. En un arrebato de ira, decide desenmascarar a toda la familia del novio, revelando secretos que van mucho más allá de la traición. La ceremonia de boda era un espectáculo de lujo. En la mansión, las flores exóticas llenaban el aire con un aroma dulce, mientras las luces brillantes iluminaban el rostro de los invitados. Todos sonreían y reían, pero había algo en el ambiente que no encajaba. Una tensión invisible pesaba sobre la celebración, como una nube oscura en un día soleado. Sofía, la novia, estaba radiante. Su vestido de alta costura se ajustaba a su figura con elegancia, y su cabello caía en suaves ondas alrededor de su rostro. Sin embargo, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Lo estoy haciendo bien?, se preguntaba en silencio, mientras miraba a su alrededor. Las expectativas eran altas y la presión crecía con cada segundo que pasaba. En ese instante, mientras se preparaba para decir sus votos, su mirada se desvió hacia Laura, su mejor amiga. Laura sonreía, pero había algo en su expresión que inquietaba a Sofía. De repente, el sonido del teléfono de Laura rompió el murmullo de la ceremonia. Sofía sintió que su corazón se detenía cuando vio a Laura mirar la pantalla con una expresión de sorpresa y preocupación. ¿Qué es tan importante en este momento?, pensó Sofía, sintiendo que algo no estaba bien. Antes de que pudiera preguntarle, un mensaje apareció en la pantalla del teléfono de Laura. Era un secreto oscuro, una traición que cambiaría todo. No puede ser, murmuró Sofía, mientras su mente intentaba procesar la realidad de lo que estaba viendo. La traición de Alejandro, su prometido, se encontraba allí, expuesta ante ella en un simple texto. ¿Cómo podía ser esto verdadero? ¿Qué estaba pasando en su vida en ese momento tan esperado? La ceremonia se detuvo. La felicidad se desvaneció y el aire se volvió denso. Sofía se sentía como si estuviera atrapada en un torbellino de emociones. Aquel momento, que debía ser de alegría, se transformó en un caos absoluto. No puedo seguir así, pensó, mientras un nuevo camino se abría ante ella. La verdad había llegado, y con ella, la posibilidad de un mundo completamente diferente. La ceremonia había comenzado como un sueño. Sofía, la novia del día, estaba rodeada de amigos y familiares que la miraban con amor. Sin embargo, tras esa imagen perfecta, había una historia más complicada. La luz brillante de la mansión no solo iluminaba el lugar, sino que también reflejaba las sombras de las relaciones que existían en ese espacio. Sofía era una mujer fuerte e inteligente. Desde pequeña, había trabajado duro para conseguir lo que quería. Su belleza era innegable, pero su carácter la hacía destacar aún más. Sin embargo, en el fondo de su corazón, había una vulnerabilidad que la hacía dudar de sí misma, especialmente cuando se trataba de Alejandro. A pesar de lo que sentía por él, había señales que no había querido ver. Alejandro, su prometido, era carismático. Todos lo admiraban por su éxito y su encanto. Sin embargo, Sofía sabía que había algo superficial en él. A menudo se centraba más en cómo lo veían los demás que en lo que realmente sentía. Esa característica de su personalidad había creado una brecha en su relación que Sofía había ignorado por amor. En este complejo triángulo emocional estaba Laura, la mejor amiga de Sofía. Desde fuera, su amistad parecía perfecta. Compartían risas, secretos y sueños. Pero Laura guardaba un resentimiento oculto. La envidia la consumía, especialmente porque Sofía siempre había sido el centro de atención. Laura anhelaba ser la estrella, y la boda de Sofía solo aumentaba ese deseo. La presión de la boda perfecta pesaba sobre Sofía. Las expectativas de su familia y de la sociedad eran enormes. Todos querían que todo saliera bien, que su amor fuera un cuento de hadas. Sin embargo, detrás de esa fachada, Sofía se sentía atrapada. Cada vez que miraba a Alejandro, sentía una mezcla de amor y miedo. ¿Era esto realmente lo que quería?
Mientras la ceremonia avanzaba, el aire se cargaba de emociones. Sofía se daba cuenta de que las risas de los invitados no podían ocultar la tensión que había entre ellos. La mirada de Laura se desvió hacia su teléfono y Sofía sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las relaciones entre estos tres personajes se tejían como una tela enredada. Sofía, con su amor ciego por Alejandro, Laura, con su rivalidad oculta, y Alejandro, con sus secretos y manipulaciones. Cada uno tenía su propio desafío que enfrentar, y la boda, que debía ser un nuevo comienzo, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. El caos que estaba por venir no solo afectaría a Sofía, sino que también cambiaría la vida de todos los que la rodeaban. La verdad, oculta tras sonrisas y promesas, estaba a punto de salir a la luz. La ceremonia, que debía ser un momento de alegría, pronto se transformaría en una lucha por la verdad y la libertad. La ceremonia estaba en su punto culminante cuando un silencio pesado llenó el aire. Sofía, con el corazón acelerado, decidió que ya no podía ignorar lo que había descubierto. La imagen de su futuro junto a Alejandro se desvanecía mientras la rabia se apoderaba de ella. Con el mensaje en su mente, supo que no podía seguir adelante con la boda. En medio de la ceremonia, Sofía miró a Laura, quien parecía nerviosa. La tensión entre ellas era palpable. Sofía sintió que su amistad se había convertido en una trampa y decidió que era el momento de enfrentar la verdad. Se dirigió hacia su mejor amiga, su voz temblaba, pero su determinación era clara. Laura, ¿por qué no me dijiste lo que sabías? ¿Por qué has permitido que me case con un mentiroso? Laura, sorprendida, trató de defenderse. Sofía, yo solo quería protegerte. No tenía pruebas y no quería arruinar tu día. Pero Sofía no quería escuchar más excusas. La traición de Alejandro no solo afectaba su relación, sino que también había puesto en peligro su amistad más cercana. Mientras las palabras se cruzaban entre ellas, la atmósfera de la ceremonia se volvía más tensa. Los invitados comenzaron a murmurar y los rostros se tornaron serios. Sofía sintió el peso de todas las miradas sobre ella, pero ya no le importaba. Había llegado al límite. Con una voz firme, exclamó: Alejandro, he visto tu mensaje. Sé lo que hiciste, ¿cómo pudiste traicionarme así? Alejandro, que había estado observando la escena, intentó mantener la calma. Sofía, esto no es lo que parece. Te lo puedo explicar. Pero su voz sonaba débil ante la fuerza de las emociones que estaban surgiendo. Sofía no podía creerlo. La ira y el dolor la inundaban. Las interacciones entre los tres se volvieron cada vez más intensas. Sofía, sintiendo la necesidad de expresar toda su frustración, se volvió hacia los invitados. Quiero que todos sepan la verdad. Alejandro no es el hombre que dicen que es. Me ha mentido y me ha engañado, y su amistad con Laura está llena de secretos. Las palabras de Sofía resonaron en la mansión, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Laura, atrapada entre la defensa de su amigo y la verdad que se revelaba, se sintió acorralada. Sofía, por favor, esto no es necesario. Hablemos en privado. Pero Sofía ya no quería más secretos. La traición había herido su corazón y ahora sentía que era su deber liberarse de esas cadenas. Cada palabra pronunciada era una mezcla de tristeza, rabia y deseo de venganza. Sofía estaba en una montaña rusa emocional y no podía detenerse. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero también había un fuego en su interior que la impulsaba a seguir. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para seguir adelante? A medida que las tensiones aumentaban, Sofía se dio cuenta de que la ceremonia, que había comenzado como un sueño, se estaba convirtiendo en su liberación. Ya no tenía miedo de lo que pudieran pensar los demás. Era el momento de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. La traición había abierto una puerta a un nuevo capítulo en su vida, uno que prometía ser aún más complicado que el anterior.
La ceremonia estaba en su punto culminante cuando Sofía, con el corazón acelerado, decidió que ya no podía ignorar lo que había descubierto. La imagen de su futuro junto a Alejandro se desvanecía mientras la rabia se apoderaba de ella. Con el mensaje en su mente, supo que no podía seguir adelante con la boda. En medio de la ceremonia, Sofía miró a Laura, quien parecía nerviosa. La tensión entre ellas era palpable. Sofía sintió que su amistad se había convertido en una trampa y decidió que era el momento de enfrentar la verdad. Se dirigió hacia su mejor amiga, su voz temblaba, pero su determinación era clara. Laura, ¿por qué no me dijiste lo que sabías? ¿Por qué has permitido que me case con un mentiroso? Laura, sorprendida, trató de defenderse. Sofía, yo solo quería protegerte. No tenía pruebas y no quería arruinar tu día. Pero Sofía no quería escuchar más excusas. La traición de Alejandro no solo afectaba su relación, sino que también había puesto en peligro su amistad más cercana. Mientras las palabras se cruzaban entre ellas, la atmósfera de la ceremonia se volvía más tensa. Los invitados comenzaron a murmurar, y los rostros se tornaron serios. Sofía sintió el peso de todas las miradas sobre ella, pero ya no le importaba. Había llegado al límite. Con una voz firme, exclamó: Alejandro, he visto tu mensaje. Sé lo que hiciste, ¿cómo pudiste traicionarme así? Alejandro, que había estado observando la escena, intentó mantener la calma. Sofía, esto no es lo que parece. Te lo puedo explicar. Pero su voz sonaba débil ante la fuerza de las emociones que estaban surgiendo. Sofía no podía creerlo. La ira y el dolor la inundaban. Las interacciones entre los tres se volvieron cada vez más intensas. Sofía, sintiendo la necesidad de expresar toda su frustración, se volvió hacia los invitados. Quiero que todos sepan la verdad. Alejandro no es el hombre que dicen que es. Me ha mentido y me ha engañado, y su amistad con Laura está llena de secretos. Las palabras de Sofía resonaron en la mansión, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Laura, atrapada entre la defensa de su amigo y la verdad que se revelaba, se sintió acorralada. Sofía, por favor, esto no es necesario. Hablemos en privado. Pero Sofía ya no quería más secretos. La traición había herido su corazón y ahora sentía que era su deber liberarse de esas cadenas. Cada palabra pronunciada era una mezcla de tristeza, rabia y deseo de venganza. Sofía estaba en una montaña rusa emocional y no podía detenerse. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero también había un fuego en su interior que la impulsaba a seguir. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para seguir adelante? A medida que las tensiones aumentaban, Sofía se dio cuenta de que la ceremonia, que había comenzado como un sueño, se estaba convirtiendo en su liberación. Ya no tenía miedo de lo que pudieran pensar los demás. Era el momento de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. La traición había abierto una puerta a un nuevo capítulo en su vida, uno que prometía ser aún más complicado que el anterior. A medida que la ceremonia de boda se tornaba un caos, Sofía sentía que su vida se desmoronaba a su alrededor. La traición de Alejandro no solo la afectaba a ella, sino que también comenzaba a destapar secretos en la familia de su prometido. En medio del tumulto, un familiar de Alejandro, Javier, observaba con atención. Era un hombre astuto, que siempre había tenido un interés particular en la fortuna de la familia. Sofía no lo conocía bien, pero su mirada calculadora no le inspiraba confianza. Mientras la discusión entre Sofía, Laura y Alejandro continuaba, Javier se acercó lentamente. Con una sonrisa en su rostro, intentó calmar la situación. Quizás deberíamos hablar en un lugar más privado, sugirió, pero su tono sonaba más a una estrategia que a una solución. Sofía sintió un escalofrío, no podía confiar en alguien que podía sacar provecho de la desdicha ajena. La traición de Alejandro había abierto viejas heridas en la familia de Sofía. Ella se preguntaba cómo podrían haberle ocultado la verdad.
Durante años, su familia había hablado de la unión perfecta entre ella y Alejandro, pero nunca se había preguntado si realmente lo conocía. El dilema la consumía: ¿debería perdonar a Alejandro y Laura o buscar venganza? La idea de una revancha la llenaba de energía, pero a la vez, la culpa se cernía sobre ella. La amistad que había compartido con Laura se sentía como una farsa. Sofía necesitaba respuestas y no podía buscar en su familia la comprensión que tanto deseaba. Cada conversación con sus padres terminaba en decepción. Ellos la instaban a perdonar y a mantener la paz, pero ella estaba en guerra con sus propios sentimientos. ¿Era correcto seguir adelante con la vida sin cerrar este capítulo doloroso? La traición había hecho que su mundo se tambaleara, y ahora, cada decisión parecía monumental. Las interacciones con Laura se volvían cada vez más complicadas. Sofía se sentía atrapada. En su corazón, había momentos en que anhelaba recuperar la amistad que habían compartido. Pero cada vez que pensaba en ello, venían a su mente las imágenes de la traición. ¿Podría realmente perdonar a alguien que le había hecho tanto daño? La idea de la venganza se enfrentaba a su deseo de restaurar la paz en su vida. Mientras se alejaba de la ceremonia, Sofía sabía que tenía que tomar una decisión. La vida la había llevado a un cruce de caminos. Escogería el camino del perdón o el de la venganza. Cada opción le traía consigo una carga emocional diferente. La confusión y la tristeza se mezclaban con la necesidad de justicia, y la pregunta sobre quién era realmente su amiga la atormentaba. Sofía se dio cuenta de que, sin importar lo que eligiera, tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En ese instante, un nuevo capítulo en su vida comenzaba a escribirse, lleno de subtramas que prometían ser tan complicadas como reveladoras. Sofía se sentía como si el mundo se hubiera detenido. La revelación de la traición de Alejandro la había dejado perdida en un mar de emociones. Por un lado, había rabia y tristeza, por otro, una extraña sensación de liberación. Era como si, al exponer la verdad, hubiera comenzado a romper cadenas invisibles que la mantenían prisionera. Mientras miraba a su alrededor, el caos que había estallado en la ceremonia la envolvía. Sus amigos y familiares estaban en shock, y el murmullo de susurros llenaba el aire. Sofía sintió una punzada de culpa. Había hecho lo correcto al airear los secretos de Alejandro y Laura. La idea de venganza la había tentado, pero ahora enfrentaba la realidad de su decisión. La traición de Laura calaba hondo. Sofía había confiado en ella, compartido secretos y sueños. La amistad que habían cultivado durante años se sentía como un espejismo. En su corazón, luchaba con el dilema de perdonar o no. ¿Podría alguna vez mirar a Laura a los ojos sin recordar la herida? La idea de dejar atrás la traición y reconstruir su amistad parecía imposible, pero el deseo de venganza también la consumía. Mientras tanto, su familia la presionaba para que perdonara. No vale la pena vivir con rencor, le decían. Pero Sofía sabía que el perdón no era tan simple. Cada recuerdo de su relación con Alejandro se entrelazaba con imágenes de traición. ¿Era posible olvidar lo que había pasado? La lucha interna era agotadora. Sofía se sentía atrapada entre dos mundos, el deseo de paz y la necesidad de justicia. Todo parecía tan confuso. La inseguridad sobre su valor personal la asaltaba. ¿Era lo suficientemente fuerte para dejar atrás este dolor? Cada decisión que tomaba parecía monumental, y la presión aumentaba con cada mirada de desaprobación que recibía. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. No podía decidir de inmediato. La venganza le daba poder, pero el perdón podía liberarla de la carga emocional que llevaba. Mientras su mente giraba en círculos, se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en alguien. La traición había dejado una marca profunda en su corazón, y el futuro se veía incierto. A medida que se alejaba de la ceremonia, Sofía comprendió que enfrentaría estas emociones sola. Su viaje hacia la sanación comenzaba y, aunque el camino sería difícil,
era un paso necesario para redescubrir quién era realmente. La decisión de perdonar o buscar venganza tendría que esperar, pero el dilema emocional la seguiría, recordándole que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la libertad. La ceremonia había pasado de ser una celebración a un campo de batalla emocional. Sofía, con el corazón en la mano, observó cómo la familia de Alejandro comenzaba a desmoronarse tras sus revelaciones. Sus murmullos se convirtieron en gritos y la atmósfera festiva se tornó pesada, casi irrespirable. La tensión era palpable y cada mirada que cruzaban los familiares de Alejandro estaba llena de desconfianza e incredulidad. Mientras tanto, Javier, el familiar astuto de Alejandro, se movía entre la multitud como un depredador en busca de su presa. Su interés por la fortuna de la familia no era un secreto, y Sofía empezó a sospechar que él podría estar al tanto de más secretos de los que había revelado. La mirada que le lanzó durante la ceremonia la hizo sentir incómoda. Era como si Javier estuviera esperando el momento perfecto para aprovecharse de la caída de su familia. Sofía decidió que no podía dejar que eso sucediera. En su mente, los pensamientos giraban en torno a la familia de Alejandro. ¿Cuántos secretos más había escondido? ¿Qué otras traiciones podrían salir a la luz? Sofía sintió que cada revelación la acercaba más a una verdad que había permanecido oculta por años. La rabia y el deseo de justicia comenzaban a formar una chispa dentro de ella. No solo quería recuperar su vida, sino que también deseaba desmantelar las mentiras que habían construido. A medida que pasaba el tiempo, las tensiones aumentaban. Laura, quien había estado al lado de Sofía en los buenos y malos momentos, se había convertido en un extraño. Sofía no sabía si podía confiar en ella. La traición había sembrado la duda en su corazón. ¿Qué más me has ocultado?, pensaba Sofía cada vez que miraba a su antigua amiga. La presión de decidir entre perdón y venganza se intensificaba con cada instante que pasaba. En medio de todo esto, un nuevo elemento de intriga surgió. Sofía escuchó murmullos sobre un escándalo financiero que involucraba a la familia de Alejandro y un negocio oscuro que había estado en marcha durante años. Esta noticia la sorprendió y, al mismo tiempo, la llenó de determinación. Si había algo más que podía usar para hacer justicia, lo haría. La idea de desenmascarar a Alejandro y su familia se convirtió en un objetivo personal. El conflicto interno de Sofía se profundizaba. La lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de cerrar heridas abiertas se hacía más fuerte. Ella sabía que cada paso que daba podía llevarla a descubrir más verdades sobre su propia vida y las vidas de quienes la rodeaban. La incertidumbre sobre el futuro la mantenía despierta por las noches, mientras su mente buscaba respuestas. Con cada nuevo secreto que surgía, la tensión entre Sofía, Laura y Alejandro se volvía más intensa. Las interacciones se cargaban de significado, y cada palabra se convertía en un arma de doble filo. Sofía se sentía atrapada en un laberinto emocional, sin saber si la salida sería la redención o la ruina. La ceremonia que había comenzado como un día de alegría se había transformado en un juego peligroso de lealtades y traiciones, donde cada personaje tenía sus propios motivos y secretos que ocultar. Así, mientras la tensión escalaba y nuevos elementos de intriga emergían, Sofía se preparaba para tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida para siempre. El camino hacia adelante estaba lleno de sombras, pero también de oportunidades para descubrir la verdad y encontrar su propia fuerza. La tensión en la mansión era insoportable. Sofía se encontraba en el centro de un torbellino emocional. La revelación de la traición de Alejandro y la complicidad de Laura habían puesto su vida patas arriba. En ese momento crucial, sintió que todas las miradas estaban fijas en ella, esperando una decisión. Sofía sabía que debía elegir su camino. Podía optar por huir, dejar atrás el escándalo y la traición, o enfrentar a Alejandro y su familia. Miró a su alrededor y vio el caos que había creado. Las conversaciones se retuvieron, y un silencio pesado llenó el aire. La familia de Alejandro se veía perdida, y ella se dio cuenta de que tenía el poder para decidir lo que sucedería a continuación.
Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia Alejandro. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Sofía sintió que todo el dolor y la rabia que había acumulado la llevaban a un punto de no retorno. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz temblando pero firme. Alejandro, sorprendido, intentó justificar sus acciones, pero cada palabra que salía de su boca solo aumentaba la furia de Sofía. Fue en ese momento que Sofía se dio cuenta de que su decisión no solo afectaría a ella, sino también a los que estaban a su alrededor. Enfrentar a Alejandro significaba desenterrar más secretos, pero ella estaba lista. No puedo seguir siendo la víctima, pensó, mientras el deseo de recuperar su vida y su dignidad crecía en su interior. Sofía decidió no solo confrontar a Alejandro, sino también a su familia. Sabía que había más secretos ocultos, y estaba decidida a sacarlos a la luz. «Es hora de que todos sepan la verdad», declaró con voz clara. Este momento de valentía marcó un cambio en su carácter. Ya no era la novia desprevenida, se estaba convirtiendo en la mujer fuerte que siempre había llevado dentro. La presión era intensa. Laura, que había estado observando todo desde un rincón, se acercó con miedo en sus ojos. Sofía se volvió hacia ella y, por un instante, dudó. ¿Debería perdonar a quien había traicionado su confianza? Sin embargo, la traición aún pesaba demasiado en su corazón. «No sé si puedo confiar en ti otra vez», le dijo, dejando claro que sus acciones tenían consecuencias. El enfrentamiento con Alejandro y Laura fue decisivo. Sofía se dio cuenta de que estaba lista para luchar por su verdad y su futuro, sin importar lo que eso significara. Mientras el caos continuaba a su alrededor, ella se sentía más fuerte que nunca. La elección de enfrentar sus miedos y buscar justicia era el primer paso hacia su liberación. Así, en este momento crítico, Sofía eligió el camino de la confrontación. Sabía que sería difícil, pero también comprendía que era la única manera de recuperar el control de su vida. La decisión que tomó no solo definía su carácter, sino que también la preparaba para el enfrentamiento final que estaba por venir. La tensión en la mansión alcanzó su punto máximo. Sofía, con el corazón latiendo desbocado, se encontraba frente a todos, lista para revelar la verdad. Había decidido que era el momento de actuar. Miró a Alejandro, que parecía nervioso y confundido, y luego se dirigió a todos los presentes. «Hoy no es solo un día de celebración», comenzó, con una voz firme que resonó en la sala. «Es un día en el que la verdad debe salir a la luz». Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados, y Sofía sintió que su determinación se fortalecía. «Todos ustedes han estado viviendo en la oscuridad», continuó. «La familia de Alejandro tiene secretos que han afectado a muchos. Él no es el hombre que creen que es». Las miradas se volvieron hacia Alejandro, quien intentaba calmar la situación con gestos nerviosos, pero Sofía no se detendría. «Su traición no es solo conmigo. Hay más en juego. Alejandro ha estado escondiendo asuntos oscuros que podían destruir su imagen y su familia», dijo, sintiendo el coraje fluir a través de ella. «Y Laura, mi mejor amiga, también estaba involucrada. Su envidia la llevó a traicionarme». El silencio se hizo profundo. Todos estaban atónitos, incapaces de procesar lo que Sofía acababa de soltar. Alejandro, visiblemente enojado, se levantó. «Esto es una locura. No puedes decir eso aquí», gritó, pero su voz sonaba débil frente a la valentía de Sofía. «Es hora de que todos sepan la verdad», respondió ella, sin vacilar. «No estoy aquí para ser la víctima. Estoy aquí para reclamar mi vida». En ese instante, Sofía sintió una liberación. Cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la mujer fuerte que había querido ser. La familia de Alejandro, que antes se había mostrado tan unida, comenzó a desmoronarse. Sus rostros eran un reflejo de la confusión y el miedo. Sofía se dio cuenta de que había desatado un torbellino de emociones en todos ellos. La revelación de sus secretos estaba cambiando el curso de la noche. Con el corazón lleno de una mezcla de tristeza y triunfo,
Sofía se volvió hacia Laura. Te creí mi amiga, pero ahora sé que solo has sido una rival, dijo con dolor. Laura, al borde de las lágrimas, no podía responder. El peso de la verdad las había separado. El clímax de la historia no solo era el momento de la revelación, sino también la transformación de Sofía. Cada palabra que decía la hacía más fuerte. Se liberaba de las cadenas de la traición y se preparaba para lo que vendría. La sala estaba en caos, pero ella había encontrado su voz. En ese instante, todo cambió. Sofía ya no era la novia deslumbrante en una ceremonia perfecta. Se había convertido en una mujer decidida a luchar por su verdad. En el centro de la tormenta, encontró su paz. La familia de Alejandra enfrentaba la devastación, y Sofía sabía que había iniciado un nuevo capítulo en su vida. Sofía se encontraba en un nuevo camino tras la tormenta de la revelación. Había tomado el control de su vida y había decidido dejar atrás a Alejandro. La traición que había sufrido la había herido, pero también la había hecho más fuerte. Con determinación, se alejó de la mansión y de lo que representaba su antigua vida. Laura, aunque intentó acercarse a ella, no pudo borrar las cicatrices que había dejado su traición. Sofía sabía que la amistad que habían tenido nunca volvería a ser la misma. A pesar de la tristeza, entendía que debía cuidar de sí misma y aprender a confiar en su propio juicio. La familia de Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus secretos. Algunos miembros se alejaron, mientras que otros comenzaron a ver la verdad que Sofía había destapado. Aquella noche no solo cambió su vida, sino también la de muchas personas en esa sala. Sofía reflexionaba sobre lo que había aprendido. Comprendió que el amor verdadero no siempre era perfecto y que a veces la verdad dolía, pero era necesaria. Había descubierto la importancia de ser honesta consigo misma y de no permitir que otros definieran su valor. Con el tiempo, Sofía empezó a reconstruir su vida. Se enfocó en sus sueños y en lo que realmente quería. A pesar de la tristeza, había una chispa de esperanza en su corazón. Sabía que cada final era un nuevo comienzo. La historia de Sofía es un recordatorio de que, aunque las traiciones y los secretos pueden doler, la verdad y la valentía pueden llevar a la libertad. Así, ella se convirtió en un símbolo de empoderamiento, mostrando que, a veces, el camino hacia la felicidad comienza con una revelación.